Gloria sea al Señor, ¿verdad, hermanos? La alabanza de la cual Él es digno. Vamos a entrar de lleno ya a nuestro estudio bíblico. En Apocalipsis capítulo 14, vamos a estudiar el día de hoy los versículos 6 al 13. Les recuerdo, ¿verdad?, que estamos en medio de un paréntesis antes de que la séptima trompeta suene y dé paso a las 7 copas de la ira del Señor. Entonces, el versículo 6 al 13 nos da otra parte del resumen de lo que va a suceder, ¿verdad? De lo que va a suceder al final de los tiempos. Hay varias cosas muy importantes que vamos a tomar en cuenta. Y lo primero, el sermón de hoy se titula El mensaje del Evangelio eterno, ¿sí? El mensaje del Evangelio eterno. Y hay dos factores que aparecen aquí. Primero, los mensajeros del mensaje del Evangelio eterno, ¿sí? Los mensajeros del Evangelio eterno. Y lo segundo, el mensaje del Evangelio eterno, ¿sí? ¿Quiénes son los mensajeros? Veamos acá. Usted puede ver en el versículo 6, 14:6, dice, y vi a otro ángel, dice en la Nueva Traducción Viviente, y vi a otro ángel. Ve usted en el versículo 8. Luego otro ángel, versículo 9. Después un tercer ángel. ¿Qué nos está diciendo esto? Que en los últimos tiempos, al menos 3 ángeles ahorita van a salir a predicar el Evangelio eterno. Apocalipsis, más que cualquier otro libro de la Biblia, nos deja en claro la función de los ángeles. Los ángeles, el papel que los ángeles tienen en el plan que Dios está desarrollando para el fin de los tiempos. ¿Qué va a hacer cada uno de los ángeles? Aquí nos lo está revelando Apocalipsis. Y podemos entender algunas de las funciones de los ángeles. Por ejemplo, ellos son mensajeros celestiales de Dios. Palabra que Dios quiere dar, ellos son los que llevan el mensaje. Son conductores de las alabanzas solemnes. Son ejecutores de los juicios de Dios. Son ejércitos que van a luchar en contra de Satanás, como vamos a ver más adelante. Y son los que nos advierten de los juicios inminentes de Dios. Eso es lo que nos revela Apocalipsis de los ángeles. Y es tan importante porque usted y yo podemos ver cómo ellos oyen la voz del Señor, la obedecen y la anuncian. Óigame bien, los ángeles en el cielo oyen la voz del Señor, la obedecen y la anuncian. Acá en la tierra, nosotros somos los encargados, usted y yo somos los encargados de oír la voz del Señor, obedecerla y anunciarla. La función que nosotros tenemos acá en la tierra es una función, por decirlo así, angelical. ¿Sí? Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. El Señor Jesucristo nos da la gran comisión de anunciar a todas las naciones y de bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, versículo 8, el Señor nos dice que Él nos va a dar el poder del Espíritu para que podamos anunciar. Es decir, que nosotros tenemos una función espiritual acá en la tierra. Escuchar la voz del Señor a través de la lectura de la palabra, obedecerla en nuestras vidas, llevarla a cabo y anunciarla. ¿Sí? Como los ángeles lo hacen en el cielo. Pero no solo en el cielo lo hacen los ángeles. A través de la lectura de la palabra usted puede ver que también hay ángeles que bajaron a la tierra a dar mensajes del Señor. Incluso, como dice Hebreos capítulo 13, versículo 2. Acompáñeme a Hebreos 13:2. Dice, y no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Miren,
Yo sé que en estos tiempos es muy difícil ser hospitalario. Da miedo ser hospitalario por las situaciones de salud. Pero la palabra del Señor nos enseña algo. Nos dice que muchas veces son ángeles a los que hospedamos. Hay ángeles alrededor de nosotros, dice la palabra, quienes nos defienden, quienes nos cuidan. Hoy, ahorita, a la par suya, alrededor de su casa, hay ángeles. Yo sé que usted está viendo allá a la par suya quién está y dice, no, vos no pareces ángel, ¿verdad? Pero fuera del chiste, hay ángeles con usted, porque el Señor ha enviado a sus ángeles para que nos protejan, para que peleen batallas espirituales de las cuales muchas veces ni cuenta nos damos que están sucediendo. Pero en los últimos tiempos, mis amados hermanos, en los últimos tiempos, como vemos en los versículos 6 al 13 de Apocalipsis 14, los mismos ángeles van a bajar a anunciar el evangelio eterno. Tal vez porque la iglesia ya no va a estar para predicar. Tal vez porque habrán algunos pocos santos que no se rindieron ante la bestia, ni ante su imagen, ni la adoraron, ni se pusieron el sello, que van a tratar de enseñar, pero va a ser muy poco, yo no sé, pero lo que sí sé es que un ángel va a bajar a dar un mensaje, el mensaje del evangelio eterno. ¿Y cuál es el mensaje del evangelio eterno? Vea usted versículos 6 y 7, dice: y vi a otro ángel que volaba por el cielo y llevaba la eterna buena noticia y proclamaba a los que pertenecen a este mundo, a todo pueblo y toda nación, tribu y lengua. Oiga esto: teman a Dios, gritaba, denle gloria a Él, porque ha llegado el tiempo en que ocupe su lugar como juez. Adoren al que hizo los cielos, la tierra, el mar y todos los manantiales de las aguas. Según Apocalipsis, esta es la última vez que se anuncia un llamado al arrepentimiento antes de que venga el juicio final de Dios. ¿Sí? Ya no va a haber más llamados al arrepentimiento. Esta es la última vez que se está haciendo. Después de esto, el juicio final. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje es, si usted apunte esto, el mensaje es: teman y adoren. ¿Sí? Teman y adoren. Lo primero, la primera parte del evangelio eterno, teman y adoren. ¿Sí? Es un mensaje que contradice lo que la bestia estaba haciendo en el capítulo 13. En el capítulo 13, si usted se recuerda, versículos 14 y 15, ¿sí? Y dice: con los milagros que se le permitió hacer en el nombre de la primera bestia, engañó a todos los que pertenecen a este mundo. Les ordenó que hicieran una gran estatua a la primera bestia, la que estaba herida de muerte y después volvió a la vida. Luego se le permitió dar vida a esa estatua para que pudiera hablar. Oiga esto. Entonces la estatua de la bestia ordenó que todo el que se negara a adorarla debía morir. Habían personas que se iban a negar a esto. Ahora viene un ángel y dice: teman a Dios y adórenle. ¿Sí? Teman a Dios y adórenle. Temer a Dios y no a Satanás. El ángel está diciendo: miren, dejen de anclarse, dejen de tenerle miedo a Satanás, dejen de temer por sus vidas, dejen de temer por esa imagen que está amenazándolos. Mejor témanle a Dios y adoren al Señor. ¿Sí? Temer a Dios no significa tenerle miedo, como que Dios fuera alguien que está listo para ver qué cosa hacemos y tirarnos un rayo y ¡pua! Hoy sí, te cayó. ¿Verdad? Te vi lo que hiciste, ¡pua! Un rayo. No, eso no es temer a Dios. Temer a Dios no significa tenerle miedo. Significa, óigame bien, rendirse ante Él
como el máximo vencedor en nuestras vidas. Eso es temerle a Dios, rendirse ante Él como el máximo vencedor en nuestras vidas. Si estábamos peleando con Dios, si habían cadenas de pecado en nuestra vida, en nuestra familia, y no queríamos acercarnos a Él, temerle es decirle: Señor, tú ganas, tú me puedes dar la victoria, tú puedes quitarme esas cadenas, tú puedes quitarme ese vicio, tú puedes quitarme ese pecado, tú puedes ayudarme a resolver mi problema con mi familia, a recuperar a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Tú puedes, Señor, ayudarme a salir adelante de este hoyo en el que me estoy metiendo. Eso es temerle a Dios, reconocer que Él tiene la victoria. Proverbios capítulo 1, versículo 7, usted lo conoce bien. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Sí? Dos tipos de personas: el sabio y el insensato o necio. El sabio ve su vida, ve los problemas y dice: mejor me entrego al Señor. El sabio dice: esto está muy difícil, yo no voy a poder con esto, creo que puedo, pero realmente no puedo, mejor le entrego mi vida al Señor y me rindo delante de Él, que Él me ayude. El insensato dice: no, yo con Dios sin nada que ver, yo puedo solo. Además, el insensato dice: Dios a mí ni me ayuda. Llevo años orando, llevo años enfermo, llevo años luchando con esta situación. Dios ya se olvidó de mí, así dice el necio. Entonces dice: yo mejor ya ni oro, yo mejor ya me alejo de las cosas de Dios. ¿Sí? El insensato. Y este mundo, mis amados hermanos, está lleno de gente que no teme a Dios. Está lleno de gente que toma decisiones injustas porque no temen a Dios. Usted sabe lo que ha sucedido estos últimos días en Guatemala, ¿verdad? Con los políticos. Y tomaron decisiones que desfavorecen a la comunidad, principalmente a los que pasan hambre, a la desnutrición. Y hay mucho conflicto político en estos días. ¿Por qué? Que no le extrañe a usted porque ellos toman esa decisión. Le digo por qué, porque no temen a Dios. ¿Sabe por qué el recibo de la energía eléctrica vino tan alto este mes? Porque no temen a Dios. Ellos no temen a Dios y están cobrando. Están cobrando lo que supuestamente nos habían dado para ayudar a nuestra población. El mundo no teme al Señor, ¿sí? Por decir algo, están decididos a agobiar al indefenso, al pobre, porque no hay temor del Señor. Pero el ángel dice: ya no le tengan miedo a ellos. El diablo quiere que usted le tema a él porque toda la vida ha querido usurpar el lugar de Dios. Desde el principio de la historia, el enemigo lo que ha querido es usurpar el lugar de Dios y que nosotros nos rindamos delante de Él, le temamos a Él, y Él cree que temer es tener miedo. ¿Sí? Eso quiere Satanás, que temer es tener miedo. Pero usted y yo sabemos bien que temer es rendirnos delante de Dios. Y eso el enemigo no lo puede tener. Por eso él amenaza de muerte. Por eso el enemigo amenaza de muerte. Lo segundo que dice el ángel es: teman y adoren. Adoren. Juan capítulo 4:23 dice, Juan 4:23, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Señor siempre está buscando quien le adora. Cuando usted cantó hoy los himnos, el Señor bajó a ver, dijo: vamos a ver cómo están cantando. No voy a oír su voz, qué bonito canta. Está bien. Que le gusta la alabanza, sí, que qué bonita, está bien. Pero yo quiero ver si su alabanza, dice el Señor, vamos a ver si su alabanza es en espíritu y en verdad, porque eso es lo que yo estoy buscando. Por eso al final de los tiempos voy a enviar un ángel, dice el Señor, para que les diga a todos
que me teman y que me adoren, que me den gloria a mí, que reconozcan quién soy yo, que reconozcan las grandezas que yo he hecho. Yo soy el creador de los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Yo soy el que les ha amado y les ha puesto la comida sobre su mesa. Yo soy el Dios que les ha protegido de la enfermedad y el que ha permitido que también algunos se enfermen. Yo soy el Señor. Quiero que me reconozcan y que me adoren, dice el Padre. Así dice el Señor. Adorarle es darle alabanza, es reconocer las maravillas que ha hecho. Pero también adorarle es tomar decisiones en nuestra vida que vayan de acuerdo a la palabra de Dios. Adorarle es ver que la palabra del Señor me enseña a no mentir y yo dejo la mentira. Y si la palabra del Señor me dice que no mire a la mujer ajena, entonces yo no voy a ver a la mujer ajena, a la mujer extraña. Si la palabra del Señor me dice que predique, yo voy a predicar. No voy a dejar de predicar porque tengo otras ocupaciones que hacer. No, yo voy a predicar porque es mi llamado y es mi adoración. Es la decisión que yo tomé en mi vida, predicar al Señor. Adorar es no obedecer a Satanás, ni a la bestia, ni a la imagen que representan. Es no ponerse el sello. Es no rendirse ante Satanás. El ángel dice que le demos gloria al Señor. Es decir, que reconozcamos su poder y su victoria. Que en nuestras vidas se manifieste la victoria del Señor sobre el pecado y sobre la muerte. Que estemos tranquilos porque hay vida eterna en nosotros, los que hemos creído en Jesucristo. Que en nuestro rostro se note la presencia del Señor. En nuestro caminar se note que nuestras decisiones, nuestros pensamientos están de acuerdo a la palabra del Señor. Como lo dice Salmo capítulo 126, 2. Salmo 126, 2 dice: entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Qué hermoso. Esto es alabanza, esto es adoración. Nuestra boca se llena de risa, de oreja a oreja, tipo Guasón, ¿sí? Una gran sonrisa, de oreja a oreja. Y nuestra lengua se llena, no la llenamos, se llena de alabanza en el momento en que nosotros obedecemos. Empezamos automáticamente a alabar. Y dice que todas las naciones van a ver, nuestros vecinos nos van a voltear a ver, la gente no cristiana en nuestra familia nos va a voltear a ver y va a decir: el Señor está con estos está el favor del Señor, el brazo de Jehová está ahí. Amén. Hermanos, dígame. Dígame. Teman al Señor, dice el ángel, y adórenle. Teman al Señor y adórenle. No es una invitación, no crea que esto es una invitación del ángel. ¿Usted quiere venir a adorar? No, es una orden. En el griego son imperativos, quiere decir, es una orden que el Señor está dando a través del ángel. Teman y adoren. No le teman a la bestia, no le teman al mundo, no le teman a la pandemia, no le teman a la vacuna, porque algunos ya le tienen miedo a la vacuna y ni ha salido. ¿Sí? Ya están 20 redes diciendo que la vacuna es el 666 y le van a meter un chip donde van a identificar y los cristianos no se la tienen que poner, otros que van a matar a tal población. Miren, tantas cosas. No le teman a esas cosas. Rindámonos delante del Señor, teman al Señor y adórenle, porque su juicio ya llegó. ¿Sí? El terrible juicio del Señor. De eso vamos a hablar más adelante. Veamos lo del juicio del Señor. Lo segundo que nos enseña la palabra del mensaje del Evangelio eterno es
Perdón, hermanos, se me está cayendo mucho esto. Ahí está. Primero, teman y adórenle. Y segundo, la caída de los enemigos de Dios y su pueblo. El mensaje del Evangelio eterno nos anuncia la caída de los enemigos de Dios y de su pueblo. ¿Sí? Vea usted el versículo 8. Dice: luego otro ángel lo siguió por el cielo mientras gritaba: Babilonia ha caído, cayó esa gran ciudad, porque hizo que todas las naciones del mundo bebieran del vino de su apasionada inmoralidad. Ahí está otro ángel, pues, a gran voz, como el primero que anunciaba a gran voz: teman al Señor y adórenle. Pasó por en medio del cielo, dice Juan, ¿verdad? Pasó por en medio gritándole a todo pueblo, nación: teman al Señor y adórenle, ya no más a la bestia, teman al Señor, porque su juicio ya llegó. Oh, toda la población se ha de ver asustado, digo yo, aunque por lo que se ve, no. Ni hoy en día se está asustando a la población de ver las cosas que están sucediendo. Viene el segundo ángel. Y el segundo ángel viene gritando, porque dice acá la palabra de Dios que viene gritando: Babilonia ha caído. Imagínense eso, un ángel pasando ahí: Babilonia ha caído. La gente se ha de ver asustado. Los que se habían entregado a Babilonia se han de ver asustado. ¿Quién es Babilonia, dice usted? Babilonia, una ciudad fundada por Nimrod. En Génesis capítulo 10, versículos 9 y 10 nos cuenta del surgimiento de Babilonia. Esta ciudad representaba la inmoralidad sexual y la idolatría. De por sí, Babilonia era el enemigo número uno del pueblo de Dios. ¿Sí? Era el enemigo número uno de Israel. Cuando Nabucodonosor se hizo rey de Babilonia, rey de Babilonia, peleó contra el pueblo de Dios y lo venció. Entonces era un enemigo terrible. Y aparte de ser terrible, era un enemigo que influía en inmoralidades sexuales y en idolatría. Ese es Babilonia, ¿sí? Es la ciudad que invita a hacer las cosas que desagradan a Dios. Pero hay un anuncio que trae este ángel en el Evangelio eterno. Ese enemigo de Dios ha caído. Y lo está anunciando a gran voz. Es una buena noticia. Es una muy buena noticia. Porque quiere decir que el enemigo ante la cruz de Cristo no va a continuar. No va a prevalecer el enemigo ante la cruz de Cristo. Es más, según Colosenses, el enemigo va a ser exhibido. Si usted me acompaña a Colosenses capítulo 2, versículo 15. Quiero que usted lo busque. Se lo voy a leer en la Biblia del Jubileo. La versión de la Biblia del Jubileo dice así, oiga esto. Y despojando los principados y las potestades, sacándolos a la vergüenza en público, confiadamente triunfando de ellos en Él. ¿Sí? Mire lo que está aclarando acá. La cruz de Cristo. El Señor Jesucristo murió en la cruz, venció a Satanás, venció al enemigo de Dios, venció al enemigo del pueblo de Dios. Y fue tal su victoria que como que fuera un desfile triunfal y adelante va el gran rey vencedor, poderoso, con las trompetas sonando, ahí viene, y va entrando él, y detrás va el enemigo, va Satanás y sus huestes, humillados, vergonzosos, caminando, vencidos en la cruz del Calvario. Babilonia ha caído, dice el mensaje que el ángel da. Babilonia ha caído. Hermanos, el enemigo no va a prevalecer. ¿Sí? Si el enemigo
está trabajando en nuestra casa, en nuestra familia o en nuestro trabajo, yo quiero que usted sepa con seguridad que Dios ya le ha vencido y usted, aunque esté padeciendo en este tiempo, tiene la victoria previamente ganada. Tiene la victoria anunciada. ¿Sí? El mensaje del Evangelio eterno es este: teman a Dios y adórenle. Sus enemigos han caído, ya están vencidos. No van a caer, ya están vencidos. Y es un anuncio para toda la humanidad. ¿Sí? La bestia, la segunda bestia, la imagen y el dragón que había aparecido antes, están advertidos de su derrota inminente. Tercer mensaje del Evangelio eterno, tercera parte del mensaje del Evangelio eterno: las consecuencias de los que siguieron a la bestia. Esto es terrible, ¿sí? Las consecuencias de los que siguieron a la bestia. Versículos 9, 10 y 11 dice: después un tercer ángel los siguió mientras gritaba: todo el que adore a la bestia y a su estatua o acepte su marca en la frente o en la mano, tendrá que beber el vino de la ira de Dios, que se ha servido sin diluir en la copa del furor de Dios. Ellos serán, dice, oiga bien, ellos serán atormentados con fuego y azufre ardiente en presencia de los ángeles santos y del Cordero. Versículo 11. El humo de su tormento subirá por siempre jamás, y no tendrán alivio ni de día ni de noche, porque adorarán a la bestia y a su estatua y aceptarán la marca de su nombre. Tercer mensaje: las consecuencias de los que se rindieron ante la bestia, de los que pusieron el sello, de los que adoraron la imagen con tal de proteger sus vidas. Jesucristo lo había dicho: y todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Mas el que pierda su vida por causa de mí, como vemos más adelante en este mismo pasaje, la hallará. Hay una consecuencia. La consecuencia es, óigame bien, individual. Es individual. ¿Qué quiere decir esto? No es para todos los que la palabra dice, no dice, y todos los que se inclinaron y los que se pusieron, no. Si alguno, decía el ángel en la Reina Valera, dice, si alguno, ¿verdad? O sea, no crea que si usted se rinde ante el enemigo, bueno, todos los que nos rendimos ante el enemigo, vengan, vamos pues a sufrir el castigo. No, es algo personal. Es algo personal. Es que mi esposa, es que mi esposo me hicieron la vida imposible y nunca me dieron ejemplo. Mis papás toda la vida me abandonaron, me dejaron solo y me dieron una mala vida. No es cuestión de ellos, es algo personal. Es algo personal, mis amados hermanos. ¿Sí? ¿Qué es personal? Que si yo tomé la decisión de rendirme, dice el pasaje, ante la bestia, de ponerme su sello. Si en aquellos tiempos los cristianos tomaron la decisión, o no cristianos, tomaron la decisión de ponerse el sello, de arrodillarse ante la imagen, de adorar a la bestia, de blasfemar en contra de Dios, de no rendirse delante de Dios, habrá un castigo, terrible castigo para ellos. ¿Sí? El que adore o el que acepte el sello tendrá un terrible castigo. ¿Cuál es el castigo? Vea usted ahí. Dice, versículo 10, tendrá que beber el vino de la ira de Dios. ¿Qué cosa tan terrible ha de ser ese vino de la ira de Dios? No solo eso, sin diluir. Antiguamente agarraban el vino y lo mezclaban con agua para que no fuera tan fuerte, porque si no
podían sentir que se quemaban. Pero ahora dice que ese vino, el de la ira de Dios, ese no lo van a mezclar con agua para que no sea tan fuerte. Ese va a ser servido sin diluir. ¿Y para quién es ese vino? Para los que decidieron no adorar al Señor, no estar en la presencia del Señor, no guardarse de este mundo para el Señor, sino prefirieron preservar sus propias vidas. Y esto se pone peor, mis amados hermanos. ¿Sí? Dice acá: ellos serán atormentados con fuego y azufre ardiente en presencia de los ángeles santos y del Cordero. Mire, qué cosas tan terribles las que les están pasando a ellos. Dice que van a ser atormentados con fuego y azufre. El Señor Jesucristo lo había anunciado. Si usted ve en Lucas capítulo 17, 28. Lucas 17, 28 dice: el mundo será como en los días de Lot, cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios. Comían y bebían, compraban y vendían, cultivaban y edificaban, hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma. Entonces llovió del cielo fuego y azufre ardiente y destruyó a todos. Sí, será todo como siempre, hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Las personas van a estar pensando: bueno, el Señor ya no viene. Algunos pastores ya dejaron de anunciar la venida del Señor. Dicen: no, pues no va a venir en estos tiempos, dicen algunos, ¿verdad? Va a ser como siempre, dice el Señor Jesucristo. Van a estar viviendo como que nada. Ya no van a estar esperando. Así estaba Sodoma y Gomorra. Y de repente, cuando Lot salió de esa ciudad, cayó fuego del cielo y consumió la ciudad. ¿Y sabe algo? Lo más terrible es esto: Sodoma y Gomorra fueron consumidas. Al final la ciudad quedó hecha cenizas. Pero el castigo para estos que se rindieron ante el enemigo, que decidieron adorar y vivir para el enemigo, para estos el castigo es eterno, no se termina, no se va a acabar. El infierno, mis amados hermanos, no es un Sodoma y Gomorra, como lo he dicho otras veces. El infierno, mis amados hermanos, es eterno. Es muy eterno, mis hermanos, permítanme. Dice acá, versículo 11: el humo de su tormento subirá por siempre, jamás, y no tendrán alivio, ni de día ni de noche, porque adoraron a la bestia y a su estatua y aceptaron la marca de su nombre. ¿Sí? Si usted ha sufrido en estos días alguna enfermedad, un dolor de muela, algún dolor de rodillas, ha sufrido por el frío que no se aguanta más, esto no es nada. Esto se quita con una medicina, con un tratamiento, con un abrigo se quita. Pero este sufrimiento no vale la pena. No vale la pena un poco de placer acá en la tierra. ¿Sí? No vale la pena un poco de placer mundano a cambio de una eternidad en el castigo eterno. No vale la pena unos minutos de drogas, no vale la pena unos minutos de relaciones sexuales ilícitas, no vale la pena el vicio del alcohol o del dinero, no vale la pena el dinero amontonado ni la injusticia social. No vale la pena. ¿Cómo quisiera que en estos momentos me estuvieran escuchando algunos políticos que han tomado estas decisiones para decirles: miren, no vale la pena robarse tanto dinero y hacer sufrir al pueblo, porque el castigo que les espera, ese castigo es eterno y no vale la pena? No vale la pena rendirse ante una tendencia sexual fuera del plan de Dios.
solo acá en la tierra, a cambio de un castigo eterno, no vale la pena. ¿Sí? Señores de la empresa eléctrica, no vale la pena ese dinero que estén amontonando y dejando casas y en tormento. ¿En qué hacemos? Tomando decisiones por lo necesario. No vale la pena, porque el castigo es realmente terrible. El castigo no va a tener fin. Arrepiéntanse de sus pecados, arrepiéntanse de los vicios, arrepiéntanse de las inmoralidades sexuales, arrepiéntanse de la infidelidad en el matrimonio, porque no vale la pena servir a Satanás y adorarle. Es muy poco beneficio para tan grande castigo. Versículos 12 y 13. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia, obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Jesús. Y oí una voz que decía: escribe lo siguiente: benditos son los que de ahora en adelante mueren en el Señor. El Espíritu dice: sí, ellos son en verdad benditos, porque descansarán de su arduo trabajo, pues sus buenas acciones los siguen. La última parte del mensaje del Evangelio eterno es la recompensa tan esperada de los santos. ¿Sí? Tanto sufrimiento en la tierra va a traer una recompensa eterna. Al contrario de los que tanto placer desagradable a Dios, tampoco placer desagradable a Dios en la tierra les va a traer un castigo eterno. A los santos del Señor, este pequeño tiempo de no ceder a las cosas de la bestia ni a su sello, les va a traer una gran bendición. ¿Sí? Una gran recompensa. Dios nos llama a no desanimarnos, sino a tener que, oiga bien, soportar con paciencia. El Señor dice, esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia. No está diciendo la palabra de Dios que los santos no van a ser perseguidos. Al contrario, está anunciando la persecución y les está diciendo: sopórtenla, aguántenla, sean pacientes, con paciencia. ¿Y cómo la van a soportar? Ahí lo dice claramente: obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Jesús. Vuelve la palabra del Señor a decirnos: obedezcan, adoren al Señor. Aquí está, obedezcan. En medio de esa situación difícil que estén viviendo, obedezcan al Señor. ¿Sí? Obedezcan sus mandamientos y mantengan su fe en Jesús. No pongan en duda la obra del Señor Jesús que hizo en la cruz y que hoy en día está haciendo en la vida de ustedes. No lo pongan en duda. A la par de soportar, también hay que obedecer la palabra de Dios. Y luego Dios manda en el versículo 3 un mensaje directo para usted y para mí en este momento. Y en el momento en que se vaya a cumplir esta profecía, ¿sí? Más adelante, si es que es más adelante, si no es que es ahora, si no es que es mañana, en el momento en que se cumpla esta profecía, mis hermanos, el Señor da un mensaje directo. ¿Cuál es? Óigalo. Benditos son los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Ay de aquellos que dejaron de predicar el sufrimiento del cristiano y la muerte del cristiano. ¿Sabe por qué? Porque en la muerte del cristiano, en el sufrimiento del cristiano, por causa de Cristo, dice acá, hay bendición.
hay bendición. No podemos estar esperando a llevar una vida de rosas acá en la tierra. No podemos esperar que aunque las cosas se pongan duras por allá, pues nosotros tranquilos, nosotros bien. No, porque la palabra del Señor dice que hay bendición. Si usted quiere bendición, si usted quiere dicha, tiene que estar dispuesto a morir por el Señor. El Espíritu dice, sí, ellos en verdad son benditos, porque descansarán de su arduo trabajo, pues sus buenas acciones irán con ellos. ¿Cuál es el arduo trabajo del cristiano? Vuelvo a Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20 y Hechos 1:8. El arduo trabajo del cristiano es predicar con su vida y con su boca a Jesús. En medio de una situación, en medio de una comunidad, en medio de una sociedad que ya no quiere escuchar del Señor, que solo quiere escuchar buenas noticias para sí mismo, en medio de esa sociedad que ya no quiere sufrir, a nosotros nos toca ir a hablar de Cristo y morir por causa de eso. Cuando estemos en la presencia del Señor, vamos a descansar ya de esto. Vamos a descansar del sufrimiento, del martirio, de la persecución. Vamos a descansar. Y nuestras obras, ¿cuáles son nuestras obras? La gente a la que le hemos predicado, la gente que ha creído en el Señor a causa de nuestra vida, de nuestro testimonio, seguirán con nosotros. Todo el dinero que haya amontonado usted no se va a ir. ¿Sí? Todas las pertenencias, casas, no sé cuántas cosas haya hecho usted acá en la tierra, cuántos hijos haya dejado con diferentes mujeres. Eso no se va, eso no se va. ¿Sí? Eso lo condena a usted. Lo que se va a ir con usted, de lo que usted puede dar garantía, es de la obediencia al Señor, a su palabra, de predicar la palabra del Señor, de temerle y de adorarle. Hermanos, dice acá que sus acciones los siguen. Yo le pregunto en este momento, ¿y hay acciones que van detrás de usted? ¿Está acumulando más acciones? Si usted ya tiene, ya tal familia han creído por mi vida, por mi testimonio, los prediqué, los llevé a la iglesia, a tales personas. Ok, esos ya están. ¿Será suficiente? O ya tengo tesoros acá en el cielo, ahora voy a hacer tesoros a la tierra. No. ¿Ya puede llevar más tesoros al cielo? Los de la tierra se van a quedar. Los del cielo hay que llevarse. ¿Sí? Hay que seguir predicando. No deje de predicar por hacer tesoros en la tierra. Acumulemos tesoros en el cielo, porque ese es el final del mensaje del Evangelio eterno. Habrá dicha para nosotros en el Señor. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra y muchas gracias porque en ella, Señor, nos reanimas, nos cuentas cómo van a ser esos días finales. Nos cuentas, Señor, esos 3 ángeles que van a venir a anunciar las cosas que van a pasar. Y para nosotros el día de hoy son vigentes. Estamos tan cerca de esto, Padre. Estamos tan cerca, yo lo creo, lo confieso en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos cerca, Señor, de que esto suceda. Mi Dios, ayúdanos entonces a no rendirnos ante este mundo, a ser fieles a ti. Ayúdanos, Padre Santo, a vivir ese evangelio eterno y anunciarlo. Por favor, Padre. Y si aquí en medio de nosotros, Señor, hay alguien que a través de este mensaje se ha dado cuenta de que sus consecuencias, su paga del pecado, de los pequeños placeres, son castigo interminable en el infierno, Señor, hoy te pido
que lo llames al arrepentimiento. Llámalo, Señor, que te busque, que se arrepienta de sus pecados y que te entregue su vida. A nosotros, tus hijos, Señor, ayúdanos a soportar con paciencia y a tener la alegría, Señor, de que tu palabra se va a cumplir. Gracias por esta palabra, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.